El juego de Darwin Duck para la NES no está nada mal, pero hay una razón por la cual te recomiendo ese juego en particular, y es que existe otra versión del juego para la Game Boy. Miren, no voy a profundizar mucho en esta versión porque es esencialmente el mismo juego, con los mismos escenarios y los mismos enemigos, y hasta los mismos jefes. Las diferencias están más bien en cuestiones técnicas y un par de puntos extra. Por un lado, en términos generales, hay que entender que hablamos de la Game Boy. Game Boy. 君とならどこまでも。 Una consola lanzada en 1989 que, si bien traía muchos complementos, sigue siendo una consola portátil de 8 bits con un procesador de tan solo 4 MHz, memoria de 8 KB de RAM y 8 KB de VRAM, o sea, memoria de video, y una pantalla monocromática. Es decir, no es precisamente una consola pensada para brindarte la experiencia gamer más fluida del universo, sino que para que puedas entretenerte a donde sea que vayas, y de paso hacerle publicidad a Nintendo mientras que andas caminando por ahí. Hago estas aclaraciones técnicas porque el juego sufre de mucho, y tengo que recalcarlo, mucho slowdown, es decir, que todo anda muy lento, en algunas ocasiones llegando a detenerse por completo. Podrían decirme que esto es esperable, pero si tienen puntos de comparación en el mismo género, como por ejemplo Super Mario Land de esta consola, veremos que este último es un juego un poco más fluido, aunque podrían decirme que es un juego mucho más simple en cuanto a las gráficas, pero hay que tener en cuenta que salió un par de años antes y no sé, tal vez uno pensaría que a esta altura los programadores hubieran aprendido un par de cosas sobre el hardware en cuestión, ¿no? Como para poder optimizarlo, digo. De igual manera, no es una experiencia injugable, pero los cuelgues pueden hacernos recibir un par de impactos sin querer o hasta perder un par de vidas. Como dije, el juego es el mismo, nada más que un poco más corto en cuanto a la duración de los niveles, y algunos jefes inclusive son más fáciles de superar, y esto incluye también a los niveles bonus, que por cierto están en diferentes locaciones, pero son fácilmente localizables con un poco de paciencia. En fin, no es una pésima experiencia, pero te recomiendo mejor que vayas por la versión de NES. Ahora bien, si no estás convencido del todo de que tu mejor opción es la versión de NES, déjame decirte que existe otro juego de Darwin Duck en otra consola. Primero déjame presentarte a la PC Engine, como era conocida en Japón, o bien TurboGrafx 16, una consola lanzada al mercado en 1987, desarrollada por Hudson Soft y manufacturada por Nippon Electric Company. Una consola que realmente es interesante porque contaba con una CPU de 8 bits, pero con un chip de video de 16 bits, así que es básicamente híbrida y está a medio camino para competir con la Super Nintendo, pero es casi el doble de potente que la Famicom. Además, fue una de las primeras consolas en tener un complemento para CD-ROM, aunque en un principio sus juegos venían en HuCards, un formato desarrollado por la misma Hudson, que son básicamente memorias de estado sólido, entre comillas, de 2 a 8 megabits, y no confundir megabytes con megabits, 8 megabits, 1 megabyte. Y aunque tenía una buena selección de juegos y estas particularidades técnicas, lamentablemente no fue tan popular fuera de Japón, y posiblemente por eso hay juegos exclusivos para esta consola que no son muy conocidos. Ejemplo de ello es Darwin Duck de 1992 para la PC Engine, exactamente,
desarrollado por Radiance Software. Y si lo piensan bien, salió el mismo año que la versión de Capcom para la NES, pero se ve muy diferente, con un estilo de diseño muy fiel a la serie animada, y esto es esperable gracias a la potencia de la consola, y gracias a ello puedes llegar a pensar que se trata de un buen juego. Ah, pero te equivocas, y mucho, es horrible. Para empezar, tenemos a varios enemigos conocidos de la serie, pero esta vez se reunieron a construir un arma gigante que puede hacer, no sé, cosas malas, supongo. Para seguirles el rastro tenemos una foto secreta de una reunión, también secreta obviamente, que a su vez nos sirve como pantalla de selección para los niveles. En ella podemos ver a los villanos con una obra de arte robada a la cual cortaron en diferentes partes, vaya uno a saber por qué, y luego cada uno de ellos se fue a su respectiva guarida. Por lo tanto, nuestra misión es encontrarlos así como las piezas de la obra para ver si nos dice algo del arma secreta. Una historia medio rara, pero bueno. Luego Darwin Duck se sienta frente a la computadora viendo información del malo que elegimos para perseguir, o mejor, el escenario al que vamos a dirigirnos, y esta escena de hecho me recuerda mucho a Carmen Sandiego, no sé por qué, creo que es porque me gustaría estar jugando más bien ese juego que este, pero bueno. Tenemos solamente 4 escenarios diferentes, que son una calle empinada, y luego las alcantarillas de la ciudad debajo de esta, unos tejados de edificios con unas plataformas voladoras, unas cavernas en las que podemos caer por hoyos que nos llevan más profundo, eso suena raro, y finalmente la guarida de Fowl, como no podía faltar. Además, en cada escenario nuevamente hallaremos enemigos basados en la serie, como los patos patrulleros de Fowl, e ítems que nos van a ayudar a luchar contra estos. Por ejemplo, estos huevos que regeneran salud, o esta D que nos da una vida extra. O más munición para nuestra arma, por ejemplo, Continuous Extra, una bomba roja que destruye a todos y un ítem de invulnerabilidad temporal. Y hasta aquí todo puede parecer bastante bien, pero es donde comienzan los verdaderos problemas. Las acciones del personaje son básicamente 3. Una acción de moverse, obviamente con los direccionales, una de saltar con el botón 1 y una de disparar con el botón 2. Ahora bien, todos los controles son casi inútiles, por una cuestión muy simple. Hay una latencia enorme entre que apretamos el botón y el personaje se mueve efectivamente. Y no solo para saltar, también para disparar o hasta simplemente caminar. Y no creo poder transmitir con palabras la frustración que se siente no poder esquivar a los enemigos por culpa de esto, o lo cansador que se vuelve a apretar el botón de manera prolongada solamente para lograr una simple acción. El hecho de que tengamos una pistola parece algo muy inútil también, ya que por lo general eliminar a los enemigos de esta forma lleva muchos disparos o directamente son inmunes, y tenemos solamente 9 balas, podemos encontrar más, pero aún así no le veo el propósito porque, según el manual, debemos hacer un ataque con el trasero, y realmente es lo único que funciona. Ahora bien, el manual indica que deberíamos apretar hacia abajo durante el salto, pero yo nunca lo hice y de igual manera pude terminar el juego, así que no parece ser obligatorio. Por otro lado, no importa si apretas abajo o no, porque de igual manera lo más posible es que erres al salto, y esto se debe a que las hitboxes o zonas de impacto o detección de los sprites o personajes no está para nada clara. A veces acertamos y a veces no, y no sé de qué depende. Esto también aplica a las plataformas, a veces logramos los saltos y a veces no. Lo cual por cierto se intensifica mucho en el nivel final, por culpa de estas cintas transportadoras que te tiran para atrás, porque los controles son horribles como ya lo mencioné, y algunas veces saltamos en avance, pero otras saltamos desde una posición estática en vertical 90 grados, y la mayor parte del tiempo suele ser un puro cambalache. Que el mundo
fue y será una porquería, ya lo sé. Pero si logramos dominar las mecánicas del salto, podemos ir avanzando medianamente bien, porque por suerte podemos recibir algunos impactos sin morir, cuestión que se mide con este indicador de vida. Pero no siempre tiene mucho sentido porque hay algunos elementos de los escenarios que pueden matarnos en un solo golpe, como estas cercas eléctricas o estos caracoles gigantes que son muy difíciles de esquivar sin recibir daño, por no decir imposible. No obstante, hay un par de problemas que hacen que el juego simplemente se sienta roto o defectuoso. Por un lado, hay algunas plataformas que, mientras saltamos, si no logramos caer en ellas, cosa difícil por la detección general del juego, las mismas se descoordinan. Una cosa es una plataforma que desaparece, pero una que pierde sincronía, la verdad me parece toda una novedad. Por otro lado, también hay algunos glitches como que algunos personajes no spawnen, o que el daño que reciben algunos personajes sea totalmente variable, aún bajo la repetición de las mismas circunstancias, o bien que los patrones de comportamiento de algunos enemigos varíe de tal forma que sea totalmente impredecible, causándonos algún daño inevitable, aunque esto último puede que sea intencional, pero no está bien implementado y no tiene sentido por culpa de los controles tan toscos. Y algo que no es error o problema, pero me resulta súper raro, es que podemos saltar sobre las municiones enemigas. O sea, en Mario Bros podemos saltar sobre unas balas de cañón, pero esas van lentos y son detectables. Estas, sin embargo, son pequeñas y ya establecimos que de por sí es difícil lograr saltos óptimos en general, haciendo que sea una mecánica casi inentendible o impracticable. Y una cosa más extraña es que si nos quedamos mucho tiempo parados sin hacer nada en el mismo lugar, nos cae una caja fuerte en la cabeza matándonos en el acto y haciéndonos perder una vida. ¿Por qué? No tengo idea y hasta parece un mal chiste. Por cierto, si terminas el nivel sin completar las piezas del rompecabezas, espero que hayas aprendido de todas estas cuestiones que mencioné, porque vas a tener que repetir el nivel desde el principio. Sí, es una tortura, pero bueno, si superamos todo, llegaremos a los jefes de los escenarios y esto puede que sea mucho, pero mucho peor de lo que esperamos, porque la verdad es que tiene patrones demasiado simples y ni siquiera se siente como si estuvieses peleando contra un jefe. De hecho, superar el nivel es mucho más difícil y la mayoría repite solo 2 o 3 acciones y nada más, y hasta suelen moverse de forma totalmente extraña. Debe ser problema de programación, pero no tengo idea. Además, vencerlos solamente requiere esquivarlos y saltarles en la cabeza, y eso es todo. También vamos a ver una escena donde podemos ordenar las piezas de rompecabezas que fuimos recolectando, donde Gousalin y el vecino amigo inteligente nos ayudan a descifrar el misterio sobre la máquina que están construyendo los malos, y al juntar todas las piezas se nos revela que están armando un robot gigante con la forma de Darwin Duck, y ahora sí podemos enfrentarnos al jefe final. Acá debería decirte spoiler alert, pero francamente no creo que vayas a jugarlo. Si llegas al jefe final, y al menos que no tengas vida como yo, no sé por qué lo harías, vas a encontrarte con el pollo antropomórfico que camina muy raro por cierto, el cual activa el mencionado robot y comienza a atacarnos con unas pequeñas versiones de Darwin Duck, que caen en paracaídas y sobre las cuales podemos saltar para llegar hasta la cabeza del robot, la cual debemos golpear un par de veces y entre cada impacto el robot se mueve, pero francamente es la peor animación de movimiento que he visto en todo el juego y sinceramente me parece hasta una falta de respeto llamar a esto un jefe final. Una vez vencido, explota. Y por cierto, yo pensé que estaba ante una suerte de, no sé, cutscene o algo así. O sea, el juego ya terminó, pero no, tenía que caminar hacia la salida.
algo que me parece muy tonto, pero como no lo hice y estaba simplemente parado sin hacer nada, me cayó la caja fuerte en la cabeza, matándome, y por lo cual tuve que volver a repetir la lucha contra el jefe final y ganarle. Y ahora sí, vemos el final del juego donde los malos escapan, pero no, porque Darwin Duck es más listo y les robó la gasolina y cierra haciendo un mal chiste al mejor estilo de la serie animada. Un par de cuestiones finales. El juego no tiene más que un par de tonos que suenan todo el tiempo en bucle y son la verdad muy básicos. Lo que puede llegar a sentirse muy molesto. Además de eso, no hay sonidos que indiquen los impactos ni nada, solo algunos efectos aquí y allá, pero también son muy inconsistentes y la música algunas veces hasta se detiene por completo. Así que se podría decir que también en cuestiones de sonido el juego está roto. Además, hay distintas dificultades, pero lo único que agregan es la cantidad de ítems disponibles y los continues y nada más. El juego sigue siendo el mismo esperpento. Y también hay un sistema de puntos, pero no sé ni para qué, si ni siquiera quiero volver a jugarlo. O sea, no me imagino intentando convencer a alguien para que compitamos por puntos. Y mucho menos con mis habilidades sociales que están más rotas que el juego, así que nada. Es más, en algunas secciones ni siquiera lo estaba intentando. Simplemente me dejaba pegar para ser inmune por un rato y así avanzar. O sea, ¿a quién se le ocurriría rejugarlo solamente para lograr una puntuación más alta o algo así? No entiendo qué sucedió con este juego. O sea, alguien dio el visto bueno en algún punto de la línea de ensamblaje para que saliera al mercado, ¿no? Pero a todas luces, este juego no está completo o simplemente a nadie le importó chequear la calidad. Y es casi entendible teniendo en cuenta el año de lanzamiento, porque coincide con el juego de Capcom y la continuidad de la serie. Así que probablemente es un simple intento descarado por sacarle dinero a algún jugador desprevenido fanático de la serie. Y no es solamente que yo sea un loco pegándole a alguien caído con el diario del lunes, ¿no? Sino que luego de completar el juego, buscando explicaciones, encontré un artículo ya en su época en la revista Turbo Play que se dedicaba especialmente a analizar los juegos de la TurboGrafx y le había dado una puntuación bastante baja y criticando en términos algo duros al juego, pero sinceramente creo que se quedan cortos, pero no pude encontrar mucho más al respecto del porqué de los problemas del juego. En definitiva, si tenés una necesidad imperiosa por recordar tu infancia y particularmente te viene a la mente Darwin Duck, posiblemente tu mejor opción sea el juego de la NES. Sí, no es perfecto y para nada es Mega Man, pero me parece una experiencia bastante completa y hasta un poco desafiante. Y hasta me atrevo a decirte que la versión de Game Boy es mucho más accesible que la de PC Engine. Pero si no querés perder el tiempo con versiones de calidad inferior o llenas de problemas, con la de Nintendo Entertainment System debería ser más que suficiente para saldar tu deuda de nostalgia. Además, si tenés algún problema para avanzar o entender el juego, la revista Nintendo Power, en su número 36 del año 92, tiene un artículo muy completo al respecto que hasta te da tips y secretos y la podés conseguir en línea, aunque realmente no sé qué tan legal sea eso. It's me, Mario.